La oficina del licenciado Moreno olía a papel viejo y café recalentado. Marta apretaba entre las manos un pañuelo arrugado que ya no absorbía más lágrimas. 3 semanas habían pasado desde que la tierra recibió a Héctor, y todavía le parecía imposible que aquel hombre que dormía a su lado durante 38 años se hubiera ido para siempre. El traje negro que llevaba puesto era el mismo de las exequias, porque no había tenido fuerzas para cambiarse de ropa. A su izquierda, Daniel tamborileaba los dedos sobre el brazo del sillón de cuero. 40 años, corbata azul marino, camisa blanca sin una arruga. El hijo que había amado desde el momento en que escuchó su primer llanto. A su lado, Valeria cruzaba y descruzaba las piernas, revisando el celular cada 30 segundos. El traje sastre color crema debía costar más que la pensión mensual de Marta. Sara, probablemente, o algo más caro. El licenciado Moreno carraspeó, ajustándose los lentes sobre la nariz aguileña. Bien, procedamos. Testamento del señor Héctor Reyes Villanueva, otorgado ante mí el 15 de marzo de 2018. 2018. 6 años atrás. Marta sintió que algo se movía en su pecho, como un pez atrapado en una red. A mi hijo, Daniel Reyes García, le heredo el departamento ubicado en la Colonia Condesa, Ciudad de México, así como el depósito bancario por la cantidad de 2 millones de pesos. Valeria dejó de mirar el teléfono. Daniel se irguió en el asiento. El departamento mencionado, continuó el notario, bajando la vista hacia un documento anexo, es propiedad exclusiva del testador, adquirida previo al matrimonio y ratificada bajo régimen de separación de bienes en el año 2010. Marta parpadeó. Separación de bienes. Recordó vagamente haber firmado unos papeles cuando Héctor insistió en que todo debía estar en orden, por si acaso. Nunca preguntó por si acaso qué. Confiaba en él como se confía en el amanecer. A mi esposa, Marta Reyes de Reyes, le heredo el inmueble ubicado en Mineral de San Miguel, estado de Hidalgo, conocido como el garaje de la antigua estación de bomberos, así como todo su contenido. Silencio. Un silencio denso como el aire antes de la tormenta. Valeria soltó una risa breve, cortante. ¿Un garaje? ¿En un pueblo abandonado? El licenciado Moreno la miró por encima de los lentes. Así lo especifica el testamento, señora. Pero eso es... Valeria se inclinó hacia Daniel, bajando apenas la voz. Tu padre estaba mal de la cabeza al final, ¿verdad? El cáncer le afectó el juicio. Marta clavó los ojos en el escritorio. Las vetas de la madera formaban un laberinto sin salida. Héctor no había perdido el juicio. Héctor nunca perdía nada. Era metódico hasta para morir. Señora Reyes, el notario se dirigió directamente a ella. Según consta en los documentos, el departamento de la Condesa es propiedad personal de su difunto esposo, adquirida en 1990, antes de su matrimonio. Usted no tiene derechos sobre dicho inmueble. Pero vivimos allí 15 años. La voz le salió más pequeña de lo que hubiera querido. El régimen de separación de bienes fue establecido mediante escritura pública en 2010. Usted firmó los documentos correspondientes. 2010. 4 años antes del diagnóstico que Héctor nunca mencionó. O tal vez sí lo mencionó y ella no quiso escuchar. La memoria es una tramposa que reescribe el pasado según conviene al presente. Daniel se puso de pie, guardando el celular en el bolsillo interior del saco. ¿Eso es todo, licenciado? Sí, señor Reyes. Los documentos de propiedad estarán listos para firma en una semana. Valeria ya caminaba hacia la puerta, tacones repiqueteando contra el piso de mármol. Daniel la siguió sin mirar atrás. Marta se levantó despacio, las rodillas protestando después de estar sentada tanto tiempo. 66 años pesaban distinto cuando se cargaban solos. En el taxi de regreso al departamento, todavía lo llamaba así aunque ya no fuera suyo, Marta recargó la frente contra la ventanilla. La ciudad desfilaba afuera, indiferente. Millones de personas viviendo sus vidas mientras la de ella se desmoronaba como pan viejo. Cuando abrió la puerta del que había sido su hogar, Valeria estaba en la sala, midiendo el espacio con los brazos extendidos. Aquí podríamos poner un librero moderno, de esos minimalistas, y quitar ese horrible tapete persa. Marta miró el tapete. Lo habían comprado juntos en Teotitlán del Valle durante un viaje a Oaxaca. Héctor regateó durante media hora con la tejedora hasta conseguir un precio justo para ambas partes.
Valeria, por favor. La voz le salió sin fuerza. ¿Por favor qué, Marta? La nuera se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Entiendes la situación, verdad, querida? Este departamento ahora es de Daniel, es decir, nuestro, y necesitamos espacio. ¿Espacio para qué? Para vivir, para crecer. Se llevó una mano al vientre plano en un gesto ensayado. ¿Quién sabe? Tal vez pronto vengan los nietos que tanto esperabas. Daniel entró cargando una caja de cartón vacía. Mamá, sé razonable. Valeria tiene razón. Necesitamos este espacio. Tú tienes el garaje ese. ¿El garaje? Marta sintió que la voz se le quebraba. ¿Un garaje en un pueblo muerto? Pues no sé qué esperabas. Daniel dejó la caja sobre el sofá. No te ofendas, pero eres una enfermera jubilada con una pensión de 4.000 pesos al mes. ¿Qué ibas a hacer tú con un departamento en Condesa? ¿Pagar el predial? ¿Los gastos de mantenimiento? Papá lo pensó bien, te dejó lo que podías manejar. Cada palabra caía como piedra en agua quieta, creando círculos que se expandían hasta abarcar todos los años de sacrificio. Las guardias nocturnas para pagar la colegiatura de Daniel, las cenas donde ella comía menos para que él repitiera plato, los vestidos que nunca se compró para que él pudiera estrenar tenis de marca. Daniel, soy tu madre. Y yo te quiero, mamá, pero seamos realistas. Se aflojó la corbata como si le costara trabajo respirar. Valeria y yo tenemos planes. La boda de Paola viene en 2 meses y nos está costando un dineral. Luego está el negocio de Karina, su mejor amiga, donde pensamos invertir. Son oportunidades que no podemos dejar pasar. Valeria se acercó, poniendo una mano sobre el brazo de Marta con delicadeza calculada. Podrías quedarte unos días con tu hermana Lupita mientras te acomodas. O ir directamente a ver ese garaje. Quién sabe, tal vez tu esposo guardaba herramientas antiguas que puedas vender. Algo sacarás. La mano se sentía fría a través de la tela negra del vestido. Marta la apartó con suavidad. ¿Cuándo necesitan que me vaya? Daniel y Valeria intercambiaron una mirada. Fue él quien contestó. Hoy sería ideal. Los decoradores vienen mañana temprano a hacer el presupuesto de la remodelación. Necesitamos que el espacio esté libre. Hoy. La palabra resonó en el departamento como campana de iglesia anunciando un entierro. Marta asintió lentamente, caminando hacia la que había sido su recámara. Sobre el buró descansaba una fotografía enmarcada. Ella y Héctor frente a un edificio de piedra gris, sonriendo bajo el sol. Volteó el marco. En el reverso, la letra inclinada de su marido. Mineral de San Miguel. Inicio del proyecto. 2018. 2018. El año del diagnóstico que nunca le contó. El año que empezó a planear este momento exacto. Sacó del closet una maleta que olía a naftalina y empezó a doblar ropa. Cada prenda era una memoria. La blusa que usó en el cumpleaños 50 de Daniel, el suéter que Héctor le regaló su última Navidad juntos, los zapatos con los que bailaron en la boda de su sobrina. Lo redujo todo a 2 maletas porque era lo único que cabía en sus manos. Daniel apareció en la puerta, sosteniendo otra caja vacía. ¿Necesitas ayuda? Marta no volteó. No. Mamá. Dije que no, Daniel. Él se quedó parado en el umbral, rascándose la nuca como hacía desde niño cuando sabía que había hecho algo malo, pero no estaba dispuesto a admitirlo. No lo tomes personal, es solo que Valeria y yo... ¿Tú y Valeria qué? Ahora sí se volvió hacia él, y algo en su mirada hizo que Daniel retrocediera un paso. ¿Tienen planes? ¿Oportunidades que no pueden dejar pasar? Yo también tuve planes, Daniel, y oportunidades, y las dejé todas pasar por ti. Eso no es justo. ¿Justo? La risa le salió áspera. ¿Quieres hablarme de lo que es justo? Papá sabía lo que hacía. Si te dejó el garaje y no el departamento, por algo sería. Daniel alzó la barbilla con esa arrogancia nueva que Valeria había pulido como quien pule plata. Él entendía que no estás preparada para manejar propiedades de verdad. Eres enfermera, mamá, siempre lo fuiste. ¿Qué ibas a hacer con un departamento de millones? Las palabras se clavaron donde debían. Marta cerró la maleta con un clic seco. Tienes razón, soy enfermera, siempre lo fui. Levantó la maleta, luego la segunda. Y tu padre era muchas cosas que ninguno de los dos conocimos realmente. Pasó junto a Daniel sin rozarlo.
En la sala, Valeria hablaba por teléfono con alguien sobre telas para cortinas. Marta atravesó el espacio que había sido su hogar sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, tal vez no tendría fuerzas para seguir caminando. El taxi la esperaba abajo. Le dio al chofer una dirección que apenas recordaba, la casa de Lupita en Coyoacán. Pero a medio camino cambió de opinión. ¿Conoce cómo llegar a Pachuca? El taxista la miró por el retrovisor. Sí, señora, pero ¿de ahí para dónde? Marta sacó del bolso el sobre que el licenciado Moreno le había entregado. Dentro había un juego de llaves oxidadas y un papel con una dirección escrita a máquina. A Mineral de San Miguel. ¿El pueblo abandonado? Señora, allá no vive nadie. Pues ahora vive alguien, respondió Marta y recargó la cabeza contra el asiento mientras la ciudad se quedaba atrás, disolviéndose en el smog del atardecer como un mal sueño del que finalmente estaba despertando. El camino se volvió angosto después de Pachuca. Marta observaba cómo los edificios grises daban paso a cerros cubiertos de maguey, y el aire se hacía más delgado conforme subían hacia las montañas de Hidalgo. El taxista dejó de hablar cuando la carretera se convirtió en terracería. Señora, aquí termina mi ruta, dijo, deteniéndose junto a un letrero oxidado. Para allá no hay camino. El letrero decía, Mineral de San Miguel, 5 kilómetros, asentamiento clausurado, 1998. 26 años abandonado. Un pick-up destartalado se acercó levantando polvo. El conductor, un hombre moreno con sombrero de palma, la miró como si le hubiera pedido que la llevara a la luna cuando mencionó el pueblo. Allá no vive nadie desde que cerraron la mina. Nomás el padre Miguel va de vez en cuando. ¿Cuánto cobra por llevarme? 200 pesos. Era casi todo lo que llevaba en la cartera, pero no tenía opción. El camino se empinaba entre pinos raquíticos y rocas volcánicas. A través de la ventanilla polvosa comenzaron a aparecer las primeras casas, estructuras de piedra gris con techos hundidos, ventanas sin cristales que miraban al vacío como cuencas de calavera. El pueblo emergió completo, calles empedradas donde crecía hierba entre las piedras, una plaza con una fuente seca, casas vacías, comercios con anuncios todavía colgando, abarrotes La Guadalupana, cantina El Minero, todo sellado, todo muerto, excepto la iglesia. Al fondo de la plaza se alzaba el templo de San Miguel Arcángel en piedra volcánica negra que brillaba bajo el sol. Los muros estaban completos, el campanario intacto, y en el atrio crecían geranios rojos en macetas de barro. Los escalones habían sido barridos esa misma mañana. Un hombre mayor regaba las flores con una manguera. Vestía pantalones de mezclilla y camisa gris arremangada. El alzacuellos blanco delataba su condición. El pick-up se detuvo frente a la iglesia. Marta bajó con las piernas entumidas. El sacerdote cerró la llave del agua y se volvió hacia ella. Tenía el rostro curtido por el sol de montaña, arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello blanco cortado al rape. ¿Señora Reyes? Sí, ¿cómo supo? Héctor me dijo que vendría. Se acercó limpiándose las manos mojadas en los pantalones. Soy el padre Miguel Ángel. He estado esperándola 3 semanas. 3 semanas. Exactamente el tiempo desde el funeral. No entiendo, mi esposo, ¿usted lo conocía? Cada sábado durante 6 años. Llegaba temprano, trabajaba todo el día y antes de irse pasaba a la iglesia. Hablábamos de muchas cosas, de la muerte principalmente. Marta sintió que las rodillas amenazaban con doblarse. Venga, el padre tomó una maleta. Primero debe descansar. Vine a ver el garaje. El garaje puede esperar, usted no. La miró con ojos grises que parecían haber visto demasiado. Ha manejado 2 horas y media, ha llorado la mitad del camino y no ha comido nada decente desde ayer. ¿Me equivoco? No se equivocaba. La condujo a una casa adjunta a la iglesia, 3 habitaciones pequeñas, cocina con estufa de gas, baño con agua fría. Los muebles eran viejos, pero limpios. La última maestra vivió aquí hasta 2015. Yo lo he mantenido por si algún día alguien lo necesitaba. Dejó la maleta. Siéntese, voy a prepararle algo. Regresó con frijoles refritos, tortillas calientes, queso fresco, agua de Jamaica. Marta no se había dado cuenta del hambre hasta que probó el primer bocado. ¿Dónde está el garaje?, preguntó finalmente. Al otro extremo del pueblo, la vieja estación de bomberos. El padre la observó.
Pero hay algo que debe saber. El garaje tiene 2 cerraduras. Usted tiene una llave. La otra la tiene don Rafael Cortés. ¿Quién es don Rafael Cortés? Un amigo de su esposo. Trabajaron juntos en Volkswagen hace años. Héctor le pidió que fuera el otro guardián. El garaje solo debe abrirse cuando ambos estén presentes. 2 llaves. 2 personas. Héctor nunca hacía nada sin razón. ¿Tiene su número? El padre sacó un papel del bolsillo y se lo tendió. Un número telefónico con la letra inclinada de Héctor. Marta marcó. Contestaron al tercer timbre. ¿Don Rafael Cortés? Sí, ¿quién habla? Soy Marta Reyes, la esposa de Héctor. Silencio. Luego, un suspiro largo. Señora Marta, Dios mío, por fin. Pensé que nunca llamaría. Estoy en Mineral de San Miguel, necesito abrir el garage. Voy para allá, me toma 1 hora desde Tulancingo. Colgó y miró al padre Miguel. ¿Qué más le dijo mi esposo? El sacerdote caminó hacia la ventana, contemplando el pueblo bañado por luz dorada. Me dijo que usted era más fuerte de lo que creía, que la vida la había acostumbrado a cuidar de otros y había olvidado cuidarse a sí misma. Se volvió. Me dijo que iba a dejarle algo que la obligaría a descubrir quién era realmente, algo que le daría la opción de elegir su propio camino. ¿Un garaje en un pueblo abandonado? El garaje es solo el recipiente, lo que importa es lo que hay dentro. 1 hora después, cuando el sol se había escondido detrás de las montañas, un coche beige se detuvo frente a la iglesia. Bajó un hombre encorvado con bastón, más de 70 años, cabello y bigote blancos, chamarra de mezclilla. Caminaba con la lentitud de quien ha trabajado demasiado con las manos. Don Rafael. El padre salió a recibirlo. Se abrazaron brevemente. El hombre se volvió hacia Marta y lo que vio en sus ojos la detuvo. Dolor profundo, mezclado con alivio. Señora Marta, su esposo fue mi mejor amigo durante 40 años. Estos últimos 6 fueron los más difíciles, guardando este secreto. ¿Por qué lo hizo? Porque me lo pidió y porque entendí lo que estaba tratando de hacer. Sacó una llave idéntica a la suya. ¿Vamos? Caminaron por las calles empedradas, las casas vacías los observaban. El viento soplaba entre los edificios, creando un silbido que sonaba como voces susurrando. La antigua estación de bomberos estaba al final de una calle. Un edificio macizo de piedra volcánica con portón de metal verde oscuro cubierto de óxido. 2 candados enormes lo cerraban. Don Rafael metió su llave en el candado superior. Marta insertó la suya en el inferior. Giraron al mismo tiempo. Los candados se abrieron con un clic. El portón chirrió al abrirse, como algo que ha dormido mucho tiempo. Don Rafael encontró el interruptor. Luces fluorescentes parpadearon revelando el interior. No era un garaje abandonado, era un santuario. Piso limpio pintado de gris con marcas amarillas, paredes encaladas, banco de trabajo con herramientas organizadas, llaves colgadas en orden, destornilladores alineados, cajas etiquetadas, gabinete con pinturas y aceites, compresor industrial, todo limpio, ordenado, esperando. Y en el centro, bajo lonas color caqui, 3 formas que solo podían ser vehículos. Don Rafael caminó hacia la primera lona y la retiró con el padre Miguel. Un Volkswagen Sedán 1967, un bocho, pero incompleto. La carrocería lijada hasta el metal, algunas secciones con imprimación gris, otras pintadas de azul cielo brillante. El motor a medio armar sobre una tarima al lado. Asientos desarmados, tapicería nueva sin terminar. Héctor compró este coche en un deshuesadero de Puebla, dijo don Rafael con voz ronca. Era chatarra. Le tomó 2 años solo limpiar el chasis. Marta tocó el metal frío con los dedos. Descubrieron el segundo vehículo. Un Ford Mustang Mach 1 de 1971, negro con franjas plateadas. Carrocería completa, pulida como espejo. Pero el motor V8 yacía desarmado sobre el banco, cada pieza etiquetada. Lo encontró en Monterrey, 20 años abandonado en una bodega. Nadie quería hacer el trabajo, demasiado complicado. El tercer auto esperaba. Un Chevrolet Impala 1959, rojo cereza oscuro. Aletas traseras enormes, cromo brillante. Casi terminado, solo faltaban llantas y parte de la tapicería.
Era hermoso. Este lo compró cerca de Actopan, en una finca abandonada. Era su favorito. Decía que le recordaba al coche de su padre. Salieron en silencio. Don Rafael cerró los candados. El pueblo dormía bajo un cielo lleno de estrellas. Marta se detuvo antes de caminar, volviéndose hacia don Rafael. No entiendo algo. 6 años, cada sábado. Yo nunca... ¿Cómo no me di cuenta? El anciano se apoyó en su bastón, mirando hacia el garaje cerrado. Porque Héctor era muy cuidadoso. Me contó cómo lo hacía. Suspiró. Le dijo que los sábados tenía un proyecto con un grupo de jubilados de Volkswagen. Restauración de maquinaria antigua para un museo sindical en Puebla. Algo técnico, aburrido, de lo que usted no preguntaría mucho. El museo sindical, murmuró Marta. Que nunca existió, confirmó don Rafael. Pero sonaba creíble. Y usted trabajaba los sábados en el hospital, ¿verdad? Guardias dobles, turnos extra. Marta asintió lentamente. Los sábados siempre había sido su día de guardias largas. Llegaba a casa exhausta. Él ya estaba ahí, duchado, limpio, preparando la cena. Nunca levantó sospechas porque ella misma estaba demasiado cansada para preguntar. A veces regresaba con las manos lastimadas, dijo ella, cortadas, raspones. Decía que era la maquinaria vieja del taller. Y era verdad, el padre Miguel intervino suavemente. Solo que no era un taller sindical, era aquí. ¿Usted nunca quiso decirme? Marta miró al anciano con algo que no era reproche, sino dolor puro. Cada semana me lo preguntaba. Don Rafael bajó la vista. Cada domingo cuando venía a ayudarlo, le decía, Héctor, dile a tu esposa, ella tiene derecho a saber. Y él me contestaba lo mismo siempre. Si le digo, va a querer que deje de venir, va a decir que me estoy matando. Y tal vez tenga razón Rafael, tal vez me estoy matando, pero prefiero morirme construyendo algo que morirme esperando en un sillón. Las palabras flotaron en el aire frío de la montaña. Marta sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, pero no era dolor, era comprensión. Los últimos meses, cuando ya casi no podía caminar, continuó don Rafael con la voz rota. Seguía viniendo. Yo le decía que parara. El padre también. Pero él decía, todavía falta el Impala. Tengo que terminar el Impala antes de que se acabe el tiempo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No lo terminó, pero estuvo cerca. Marta cerró los ojos viéndolo. Héctor adolorido, enfermo, conduciendo 2 horas y media cada sábado para llegar a este pueblo muerto, trabajando con manos que temblaban, luchando contra el cáncer con cada vuelta de llave, cada capa de pintura, cada pieza restaurada. ¿Dónde va a dormir esta noche? Preguntó don Rafael, cambiando de tema con delicadeza. En la casa junto a la iglesia, respondió el padre Miguel. Puede quedarse el tiempo que necesite. ¿Y mañana? Mañana, dijo el padre mirando hacia el garaje cerrado, leerá la carta y después decidirá qué hacer con el resto de su vida. Don Rafael se acercó a Marta y le puso una mano en el hombro. Su esposo era un buen hombre, de los que ya no quedan. Si necesita ayuda con los autos, con lo que sea, me llama. Vendré cada vez que me necesite. ¿Por qué haría eso? Porque se lo prometí a Héctor, y porque los viejos todavía sabemos cumplir las promesas. Se subió a su coche y se perdió por el camino oscuro, las luces traseras parpadeando entre los pinos hasta desaparecer completamente. Marta y el padre regresaron caminando a la iglesia. El pueblo fantasma ya no le parecía tan amenazante. Había algo sagrado en estas calles vacías, como si los muertos no se hubieran ido del todo, sino que simplemente esperaran. Esa noche, acostada en la cama angosta con el sobre sin abrir sobre la mesita, Marta miró el techo de madera y pensó en todos los sábados de los últimos 6 años. Los sábados en que ella hacía guardias dobles en el hospital, cansada, quejándose del trabajo, mientras Héctor conducía hacia las montañas para construir su legado en secreto. Pensó en sus manos siempre manchadas de grasa que ella regañaba por ensuciar las toallas, en su forma de silbar mientras trabajaba en la casa, en cómo nunca decía te quiero, pero lo demostraba arreglando cosas. La licuadora descompuesta, la llave que goteaba, la bicicleta de Daniel. Y ahora esto, 3 coches a medio restaurar,
Un proyecto de amor escondido durante 6 años. Un pueblo fantasma convertido en santuario. El museo sindical que nunca existió. La mentira más honesta que le habían dicho en su vida. ¿Qué estabas pensando, Héctor? ¿Que no te lo iba a perdonar? ¿O que me conocías tan bien que sabías exactamente lo que yo iba a decir? Cerró los ojos y por primera vez en 3 semanas durmió sin llorar. La luz del amanecer entraba por la ventana sin cortinas, dibujando rectángulos dorados sobre el piso de madera. Marta despertó con el cuerpo adolorido, pero la mente extrañamente clara. El sobre Manila seguía donde lo había dejado, esperando sobre la mesita como un testigo silencioso. Se levantó, se lavó la cara con agua fría que salía oxidada de la llave y se vistió con la misma ropa del día anterior. En la cocina encontró una nota del padre Miguel. Fui a Santa María del Monte, regreso al mediodía. Hay café en la estufa y pan en la alacena. Tómese su tiempo, PM. Tomó el café solo, amargo, mirando por la ventana hacia la plaza vacía donde la hierba crecía entre las piedras. Un cuervo se posó en la fuente seca, graznó 2 veces y se fue volando. Terminó el café, lavó la taza y tomó el sobre. Sus dedos temblaban al rasgar el papel. Dentro había varias hojas dobladas, escritas con la letra inclinada de Héctor. Comenzó a leer en voz alta, porque necesitaba escuchar las palabras para creerlas reales. Mi amor, si estás leyendo esto, yo ya no estoy. Probablemente acabas de descubrir los autos y estás confundida, tal vez enojada. Tienes derecho. En marzo de 2018, el doctor García me dio la noticia. Cáncer de páncreas, etapa 4, inoperable. 6 meses de vida, tal vez 1 año. Acepté quimioterapia no por mí, sino porque necesitaba tiempo para preparar tu futuro. Y mientras recibía el tratamiento, empecé a ver cosas que antes ignoraba. Vi cómo Daniel ya hablaba con impaciencia. Vi cómo Valeria calculaba el valor de nuestras cosas. Un día los escuché en la cocina. Pensaban que yo dormía. Valeria decía que cuando yo muriera, tendrían que administrar tus finanzas porque tú no sabías de dinero. Daniel no dijo que no. Esa noche entendí algo terrible. Si te dejaba dinero o propiedades directas, encontrarían la forma de quitártelo. Necesitaba protegerte de una manera que no pudieran tocar. Algo que requiriera trabajo, conocimiento, decisión. Recordé a mi padre su Impala del 59. Me decía, los autos viejos son como las personas. Si los abandonas, se oxidan y mueren. Pero si les das tiempo y trabajo, reviven. Y valen más que cuando eran nuevos. Compré 3 autos destruidos por 145,000 pesos en total. El Bocho en Puebla, el Mustang en Monterrey, el Impala cerca de Actopan. Renté este garaje, lo equipé y empecé a trabajar. Cada sábado durante 6 años. Perdóname por mentirte sobre el Museo Sindical. Usé tu cansancio como cobertura. Don Rafael trajo un tasador. En su estado actual, los autos valen entre 4 y 5 millones de pesos. Si los terminas de restaurar, pueden llegar a 8 o 9 millones. Casi lo mismo que vale el departamento de Condesa. El departamento se lo dejé a Daniel a propósito. Quería ver qué hacía con él. Si es sabio, lo conservará y te respetará. Si es débil, lo perderá. Y esa pérdida será su lección. Pero tú, Marta, tienes una opción diferente. Pasaste 40 años cuidando de otros. Dejaste la escuela avanzada por mí. Rechazaste la jefatura por Daniel. Una vida de sacrificios pequeños que se acumularon hasta que olvidaste tus propios sueños. Estos autos son mi forma de devolvértelos. No son solo dinero, son tiempo. Son la posibilidad de elegir qué hacer con tus últimos años sin pedirle permiso a nadie. ¿Quieres venderlos y viajar? Viaja. ¿Terminarlos tú misma? Don Rafael te enseñará. ¿Quedarte en este pueblo muerto y revivirlo? Hazlo. Lo único que te pido es que no hagas lo que has hecho toda tu vida, sacrificarte sin pensar en ti. Y si Daniel viene a pedirte dinero, y vendrá, no se lo des inmediatamente. Hazlo ganárselo. Porque el perdón sin consecuencias no enseña nada. El Bocho es especial. Azul cielo, como mi primer auto que vendí cuando quedaste embarazada. Ese no lo vendas. Maneja por las carreteras que nunca manejamos juntos. Vive, Marta. No solo existas. Te amé cada día de estos 38 años. Te amo ahora desde donde sea que esté. Tuyo siempre, Héctor.
PD. En el archivero están todos los papeles, títulos, facturas, contactos de compradores. También hay fotos del proceso. Quería que vieras cuánto trabajo llevó. Marta terminó de leer con las mejillas mojadas. Las lágrimas caían sobre las hojas, manchando la tinta azul. Se levantó y caminó hacia el garaje, cruzando la plaza desierta donde el viento movía la hierba entre las piedras. Abrió el portón. La luz de la mañana entraba por ventanas altas. Los 3 autos brillaban con luz natural. No eran perfectos, estaban llenos de imperfecciones, pero eran hermosos precisamente por eso. Caminó hacia el bocho azul cielo y pasó la mano sobre el capó frío. Héctor había pintado esto pensando en ella al volante. Entró a la oficina. El archivero tenía 2 cajones. Abrió el primero. Carpetas organizadas por color. Verde para el bocho, negra para el Mustang, roja para el Impala. Sacó la carpeta verde. Las fotos mostraban la progresión. El bocho destrozado en un deshuesadero, luego sobre un remolque, luego en el garaje con el chasis limpio, luego con la primera capa de pintura. Foto tras foto, Héctor envejeciendo en cada imagen. Más delgado, más pálido, pero siempre sonriendo junto a su proyecto. En la última foto, tomada meses antes de morir, Héctor sostenía una llave inglesa junto al bocho casi terminado. Estaba demacrado, pero sus ojos brillaban. Al reverso, para Marta. El color del amanecer, abril 2024. Abrió el segundo cajón. Dentro había algo envuelto en papel de seda. Lo sacó con cuidado. Un álbum de fotos encuadernado en cuero. En la portada, grabado en letras doradas, Nuestro amanecer. Lo abrió. La primera página mostraba su boda en 1986. Ella con 28 años, él con 30. Las páginas siguientes contaban su historia. Daniel bebé, vacaciones en Acapulco, navidades, cumpleaños. Las últimas páginas eran diferentes. Fotos del garaje, del trabajo, de los autos tomando forma. Y en la última página, una foto que nunca había visto. Héctor sentado en el bocho sin terminar, sosteniendo un letrero escrito a mano. Gracias por 40 años. Esto es para los próximos 20 tuyos. Debajo, sus últimas palabras en el álbum. No llores porque se terminó. Sonríe porque sucedió. Y ahora empieza tu parte de la historia. Marta cerró el álbum, lo apretó contra su pecho y permitió que el llanto saliera completo. No era solo tristeza, era gratitud, rabia, amor, dolor, todo mezclado en un sollozo que resonó en el garaje vacío. Cuando el padre Miguel la encontró 2 horas después, seguía sentada en el piso de la oficina, rodeada de fotos y papeles. ¿Leyó la carta? Marta asintió sin poder hablar. El padre se sentó en el piso junto a ella, sin importarle ensuciar la sotana. ¿Y ahora qué va a hacer? Marta miró los 3 autos, las herramientas ordenadas, el banco de trabajo esperando. Voy a terminar lo que él empezó. ¿Los 3 autos? Los 3 autos. Y luego voy a manejar el bocho hasta donde me lleve. Y luego, ya veremos. El padre Miguel sonrió. Héctor sabía que diría eso. ¿Cómo lo sabía? Porque la conocía mejor de lo que usted se conocía a sí misma. Se puso de pie, ofreciéndole la mano. Venga, don Rafael dijo que vendría mañana a enseñarle lo básico. Hoy debe descansar y llamar a su amiga Rocío. Dígale que está bien. ¿Y cuando llame Daniel? Porque va a llamar. Los hijos siempre llaman cuando necesitan algo. El padre caminó hacia la puerta. Cuando llegue el momento, sabrá qué decirle. Marta miró su celular. Tenía 5 llamadas perdidas de Daniel y 3 mensajes sin leer. Los ignoró por ahora. Salió del garaje con el álbum bajo el brazo. El pueblo la observaba con sus ventanas vacías, pero ya no le daba miedo. Los fantasmas no estaban aquí. Estaban en la vida que había dejado atrás en la Ciudad de México. Aquí solo había futuro, y 3 máquinas esperando manos que las terminaran. Caminó hacia la casa junto a la iglesia con paso más firme que el día anterior. Por primera vez en 3 semanas, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad todavía, pero tampoco era ese dolor sordo que la había acompañado desde el funeral. Era otra cosa, algo nuevo que no tenía nombre, pero que se sentía como el principio de algo, como un amanecer.
3 meses habían pasado desde que Marta leyó la carta de Héctor. 3 meses en los que sus manos aprendieron a sostener herramientas que nunca imaginó usar. Don Rafael llegaba cada sábado en su coche beige y la paciencia de un maestro que había enseñado este oficio toda su vida. Así, señora Marta. La lija siempre en círculos, nunca en línea recta. El metal tiene memoria. Ella lijaba el guardafango del bocho, los brazos doliéndole, las manos cubiertas de polvo fino. Pero había algo meditativo en el trabajo, algo que callaba las voces que insistían en llamar a Daniel, en resolver sus problemas como había hecho durante 40 años. El padre Miguel aparecía por las tardes con café y tortas de jamón. Se sentaba mientras ella trabajaba y hablaban de cosas pequeñas, el clima, las flores, los pájaros del campanario. ¿Sabe cuál es la diferencia entre restaurar y reparar?, preguntó una tarde. Reparar es hacer que funcione. Restaurar es devolverle su alma, respondió don Rafael sin levantar la vista del motor. Como las personas, añadió el padre. Marta se limpió las manos en el overol azul que había comprado en Pachuca, overol de mecánico. Nunca pensó que usaría uno a los 66 años. El bocho estaba casi listo. La pintura azul cielo brillaba como si el auto acabara de salir de fábrica. Don Rafael había instalado el motor la semana anterior y después de ajustes, el pequeño motor ronroneaba como gato satisfecho. El lunes lo probamos en carretera, dijo don Rafael cerrando el cofre. Si todo suena bien, este ya está terminado. Marta sintió orgullo. Había lijado cada centímetro de ese metal. Había aprendido a usar la pistola de pintura. Había cosido parte de la tapicería siguiendo videos de YouTube que don Rafael le mostraba. ¿Y el Mustang?, preguntó. 2 meses más, si trabajamos duro. El Impala tal vez 4, pero lo lograremos. Salieron cuando el sol se escondía. Marta caminó con don Rafael hasta su coche. Don Rafael, ¿por qué hace esto? Viene cada sábado, maneja 2 horas, trabaja sin cobrar. ¿Por qué? El anciano miró hacia el pueblo. Porque Héctor me salvó de sentirme inútil. Cuando me jubilaron, pensé que mi vida había terminado. 70 años, manos viejas, pensión miserable. Mi esposa muerta, mis hijos en Estados Unidos. Estaba solo. Marta escuchaba en silencio. Un día Héctor apareció. Me dijo que necesitaba un maestro. Le dije que ya no era maestro de nada. Me miró con esos ojos suyos y dijo: Rafael, la edad no te quita lo que sabes, solo te da tiempo para enseñarlo mejor. Se limpió los ojos. Me dio un propósito durante 6 años. Ahora usted me da lo mismo. Así que gracias a usted por dejarme terminar lo que empezamos. Se fue, las luces traseras parpadeando hasta desaparecer. Marta regresó a la casa. Había hecho suya esa vivienda. Cortinas nuevas, plantas en la puerta, libros en una repisa. Cenó sola y llamó a Rocío como cada semana. ¿Cómo va la mecánica? El bocho está casi listo, lo probamos el lunes. ¿Y Daniel? Me ha llamado 4 veces, siempre para lo mismo, dinero. Valeria invirtió en una boutique, necesitan 500,000 pesos prestados. ¿Y tú qué dijiste? Que no. Le dije, tu padre te dejó 2 millones y un departamento. Lo que hagas con eso es tu decisión. Lo que hago con lo mío es la mía. Marta respiró. Se enojó. Me dijo que era egoísta. ¿Y qué sentiste? Nada. Antes me hubiera sentido culpable, pero ahora solo pensé, ya eres adulto, arregla tus problemas. Héctor estaría orgulloso. Colgaron después de media hora. Marta revisó su teléfono. Un mensaje de Daniel. Mamá, necesito hablar contigo, es urgente, llámame. No era la primera vez que escribía urgente. Dejó el teléfono sin contestar. El lunes amaneció despejado. Don Rafael llegó temprano con una sonrisa. ¿Lista para el bautizo? Revisó los niveles de aceite, agua, frenos, todo en orden. Le entregó las llaves a Marta. Usted lo termina, usted lo enciende. Marta se sentó al volante. Metió la llave, respiró hondo y giró. El motor tosió 2 veces y rugió a la vida con un sonido limpio. No ruidoso, sino un ronroneo constante. Perfecto, eso es música, gritó don Rafael. Marta manejó despacio por las calles empedradas. El bocho respondía a cada toque. Pasaron frente a la iglesia, donde el padre Miguel levantó las manos en celebración.
Llegaron al final del pueblo. Marta detuvo el auto, apagó el motor y en el silencio sintió algo quebrarse dentro. Lloró. No de tristeza, sino de algo más grande sin nombre. Don Rafael puso una mano en su hombro. Él hubiera querido estar aquí. Él está aquí, en cada tornillo, en cada capa de pintura. Los muertos no se van, solo cambian de forma. Regresaron al garaje. Marta aparcó el bocho, acarició el volante. Este no se vende. Lo sé, Héctor me lo dijo. Este es suyo para siempre. Esa noche su teléfono vibró. Mensaje de Daniel. Mamá, tengo que verte. ¿Puedo ir mañana al pueblo ese donde estás? El padre la observaba. ¿Problemas? Daniel quiere venir. ¿Y usted quiere que venga? No lo sé. Hace 3 meses que no lo veo. Tal vez es hora de hablar de verdad. O viene a presionar en persona porque por teléfono no funcionó. El padre tomó agua. Sea cual sea la razón, recuerde lo que escribió Héctor. El perdón sin consecuencias no enseña nada. Marta escribió, puedes venir, pero no esperes que cambie de opinión sobre el dinero. Respuesta inmediata, no vengo por dinero. Necesito hablar de algo importante. Dejó el teléfono y miró al padre. Dice que no viene por dinero. Todos decimos muchas cosas. Lo que importa es lo que hacemos cuando las palabras se terminan. Marta se quedó mirando la plaza bajo la luna. Mañana vendría Daniel, y por primera vez en su vida no sabía si estaba lista para verlo. Pero el bocho azul cielo estaba terminado, y eso, al menos, era algo que nadie podía quitarle. Daniel llegó al mediodía siguiente en un taxi destartalado. Marta lo observaba desde la ventana, secándose las manos en un trapo. Habían pasado 3 meses y el cambio la golpeó como puñetazo. Su hijo había adelgazado. El traje colgaba flojo de los hombros, la corbata mal anudada, los zapatos sin brillo. Barba descuidada en parches irregulares. Cargaba una mochila pequeña en lugar de su maletín de cuero. Marta salió a recibirlo. Daniel se detuvo a medio camino, inseguro. Hola, mamá. Hola, Daniel. Se miraron sin abrazarse. El padre Miguel apareció desde la iglesia. Adelante, joven, hace calor aquí afuera. Entraron. Marta sirvió agua de Jamaica y puso pan sobre la mesa. Daniel bebió como si llevara días sin tomar nada. ¿Cuándo comiste por última vez? Ayer, en la mañana. Te voy a preparar algo. No, mamá, espera, primero necesito... Pero ella ya estaba en la estufa, calentando frijoles. Necesitaba hacer algo con las manos o las usaría para abofetearlo. Daniel comió en silencio, rápido, casi con desesperación, limpiando el plato con tortilla. Cuando terminó, finalmente la miró a los ojos. Perdí todo, mamá. ¿Todo? El departamento, el dinero, todo. Marta esperó en silencio. Valeria me convenció de vender el departamento. Compraríamos 2 propiedades, alquilaríamos una. Sonaba sólido. Se pasó las manos por el cabello. Lo vendimos en 8,5 millones, menos de lo que valía, pero era dinero suficiente. ¿Y? Su amiga Karina y su esposo abrían salones de belleza. Necesitaban inversionistas. Valeria puso 4 millones en la primera fase, 3 en la segunda, el 1,5 millones restante, más los 2 millones de papá, en la tercera. Marta sintió algo frío en la columna. Los salones nunca se abrieron. Karina y su esposo desaparecieron. 9,5 millones. La policía dice que es asunto civil, no penal. El dinero ya salió del país. ¿Y Valeria? Se fue. Pidió divorcio hace 2 semanas. Dijo que yo era un fracaso. Su voz se quebró. Y tiene razón. Fui un idiota. ¿Dónde estás viviendo? En el sofá de un amigo. Me corrieron del trabajo el mes pasado. Me quitaron el coche por falta de pago. Gasté mis últimos 600 pesos en el taxi hasta acá. Marta caminó hacia la ventana. Afuera, el padre regaba flores. ¿Viniste a pedirme dinero? No, vine a pedirte perdón. Y a ver si puedo quedarme unos días. Trabajar, ayudarte. No tengo a dónde ir, mamá. Daniel lloraba en silencio, los hombros temblando. ¿Sabes lo que me dijiste cuando me echaste del departamento? Daniel negó, pero mentía. Me dijiste que yo era una enfermera con pensión miserable, que no sabía manejar propiedades,
que papá lo entendía, por eso me dejó un garaje. Mamá, déjame terminar. Tenías razón en algo. No sé manejar propiedades de millones, pero tu padre me dejó algo más valioso. ¿Quieres saber qué? Caminó hacia la puerta. Ven, quiero mostrarte algo. Caminaron al garaje. Daniel miraba el pueblo abandonado con desconcierto. ¿Aquí has estado viviendo? Aquí he estado renaciendo. Abrió el portón. Daniel se quedó paralizado. Los 3 autos brillaban. El bocho azul cielo perfecto. El Mustang negro a medio armar. El Impala rojo esperando. Dios mío, papá hizo esto. Tu padre convirtió chatarra en arte. 6 años, mientras tú y Valeria calculaban cuánto valían nuestras cosas. Daniel tocó el bocho con reverencia. Es hermoso. Lo terminé yo. Las últimas capas de pintura, la tapicería, el motor, yo, la enfermera quien no sabe de nada. Daniel la miró con respeto genuino. ¿Cuánto valen? Estos 2 pueden venderse por 9 millones terminados. El bocho no se vende, es mío. 9 millones, casi lo mismo que perdiste, sí. Tu padre sabía exactamente lo que hacía. Sacó el álbum de cuero y se lo entregó. Lee esto, luego hablamos. Salió del garaje, dejándolo solo con las fotografías de su padre. El padre Miguel la encontró en la plaza. ¿Cómo está? Destruido, como debería estar. ¿Y usted? No siento satisfacción. Pensé que la sentiría. Solo tristeza. El tiempo nunca está perdido si nos enseña algo. Se sentó junto a ella. ¿Va a ayudarlo? ¿Tú qué harías? Le daría lo mismo que Héctor le dio a usted. Una oportunidad de descubrir quién es cuando todo desaparece. Daniel salió 2 horas después, los ojos rojos pero sereno. Caminaron al final del pueblo. Se sentaron en rocas bajo un pino. Papá lo sabía todo. Sabía que Valeria me manipulaba, que yo era débil, y me dio la oportunidad de demostrarlo. Te dio lo que pedías, propiedades visibles, cosas que Valeria valoraba. Y me dejó caer. Lanzó una piedra al vacío. Antes de irse, Valeria me dijo, siempre tuve miedo de ser pobre otra vez. Pensé que el dinero quitaría el miedo, pero solo crecía. Tu padre escribió sobre su miedo desde la crisis del 2008. Su padre se suicidó, su madre limpiaba casas. Nunca me lo contó hasta el final. Miraba las montañas. No es mala, mamá. Está enferma de miedo. Y yo me volví parte de su enfermedad. Marta puso una mano en su hombro. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Empezar de nuevo. Puedes quedarte aquí. Don Rafael viene cada sábado. Necesito ayuda entre semana. Los autos no se terminan solos. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te ofrezco lo que tu padre quiso darte, tiempo para descubrir quién eres sin tratar de impresionar a nadie. Daniel se limpió los ojos. No tengo dinero para renta. No necesito tu dinero. Necesito tus manos. Y tal vez, con tiempo, recuperar a mi hijo. Se abrazaron por primera vez en 3 meses. Daniel olía a sudor y derrota, pero también a posibilidad. Esa noche cenaron los 3. Frijoles, tortillas, queso. Comida simple que sabía a nuevo comienzo. Mañana empiezas. Don Rafael llega a las 8. Trae ropa que puedas ensuciar. Solo tengo lo que traigo puesto. Entonces usa el overol de tu padre. Está en el armario del garaje. Daniel asintió, tragando el nudo en su garganta. Más tarde, cuando Daniel dormía en el cuarto pequeño, Marta se sentó con el padre en el patio. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice? ¿O soy la misma de siempre rescatándolo? Le diste trabajo, no dinero. Oportunidad, no solución. Esa es la diferencia. Héctor estaría orgulloso. Marta miró las estrellas. Espero que tengas razón, porque si me equivoco, no sé si tendré fuerzas para otra oportunidad. Las madres siempre tienen fuerzas. Es nuestro mayor defecto y mayor virtud. Marta sonrió por primera vez en todo el día. Pequeña, cansada, pero real. En el garaje, 3 máquinas esperaban bajo la luna. 2 incompletas, una perfecta. Como una familia rota que aún podía repararse. Si había voluntad, si había tiempo, si había amor suficiente para sostener el peso del perdón. 6 meses después, Marta se despertó con el sonido de una llave inglesa golpeando metal. Por la ventana vio a Daniel en el garaje.
ya trabajando aunque apenas amanecía. Su hijo se había transformado, moreno por el sol, con músculos nuevos, manos callosas de quien trabaja todos los días. Los 3 autos brillaban bajo la luz que entraba por las ventanas, el bocho azul cielo en su lugar, el Mustang negro terminado la semana anterior y el Impala rojo cereza, al que solo faltaban detalles finales. Buenos días, mamá. Daniel no levantó la vista. Don Rafael dice que si terminamos hoy probamos el Impala mañana. ¿Ya desayunaste? El padre me trajo café hace 1 hora. Marta observó a su hijo. Ya no era el hombre arrogante que la echó, tampoco el derrotado que llegó con una mochila vacía. Era alguien nuevo. A las 10 llegó un BMW gris con placas de Monterrey. Bajó un hombre de unos 50 años, traje oscuro, portafolio de cuero. Señora Marta Reyes, soy Ernesto García. Don Rafael me dijo que los autos estaban listos. El hombre observó los vehículos con ojos de experto, caminando alrededor, revisando detalles. Extraordinario. Trabajo de nivel museo. Se volvió hacia Marta. Ofrezco 9 millones de pesos por el Mustang y el Impala. Transferencia bancaria, todo legal. El bocho no está en venta. Lo sé, don Rafael me advirtió, pero ese bocho podría valer más que los otros 2 juntos. No todo lo que vale dinero está en venta, señor García. Entiendo perfectamente. ¿Aceptan mi oferta? Marta miró a Daniel. Su hijo asintió. Sí, los vendemos. Una semana después, estaban en un banco de Pachuca firmando documentos. 9 millones transferidos, una cantidad que hace 1 año hubiera parecido imposible. De regreso, Daniel rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Ya lo decidí. 3 millones para restaurar la iglesia y crear un museo del pueblo, en memoria de tu padre. Él hubiera querido eso. 3 millones para un fondo de apoyo a enfermeras jubiladas. Rocío me ayuda a organizarlo. ¿Y los otros 3? Para mí. Para viajar, vivir tranquila, para lo que necesite. ¿Y yo? Marta lo miró directamente. Tú ya recibiste tu herencia y la perdiste. Esta es mía. Es justo, dijo sin resentimiento. Pero te voy a pagar 8,000 pesos al mes por 6 meses de trabajo. 48,000. No es mucho, pero es honesto. Mamá, no tienes que... No es caridad, es tu salario, lo ganaste. Esa noche, el padre Miguel preparó una cena especial. Invitó a don Rafael, que llegó con una botella de vino guardada para ocasiones importantes. Se sentaron los 4 en el patio bajo las estrellas. Por Héctor, brindó el padre, que nos enseñó que el amor no siempre dice su nombre, pero siempre deja huellas. Por Héctor, repitieron los demás. Estos 6 meses fueron un regalo, dijo don Rafael. Me recordaron por qué aprendí este oficio, no para ganar dinero, sino para crear belleza. ¿Qué vas a hacer ahora, hijo? Preguntó el padre a Daniel. Encontré trabajo en Tulancingo, taller mecánico. No pagan mucho, pero es honesto. Empiezo la próxima semana. ¿Y dónde vas a vivir? Don Rafael me ofreció su habitación extra. Dice que le gusta la compañía. El anciano asintió. Y yo necesito a alguien que me recuerde tomar las pastillas. Después de la cena, Marta y Daniel caminaron solos por el pueblo. La luna convertía las piedras en plata. ¿Te arrepientes? Preguntó ella. De haber venido, de perder todo para aprender esto. Daniel pensó antes de responder. Antes pensaba que mi valor estaba en lo que tenía, el departamento, el trabajo, la esposa. Cuando lo perdí pensé que no era nadie. Se detuvo. Pero aquí aprendí que mi valor está en lo que puedo hacer, en lo que creo con mis manos. Tu padre trató de enseñarte eso. Y yo no escuché hasta que no tuve opción. La miró. Perdóname, mamá, por todo. Por los años de menosprecio, por echarte, por no valorarte. Ya te perdoné, hace meses, el día que te vi coser esa tapicería con las manos sangrando sin detenerte. Se abrazaron bajo la luna, y Marta sintió que algo roto finalmente se soldaba. Al día siguiente, Marta se levantó antes del amanecer, se puso jeans y chamarra, tomó las llaves del bocho y salió mientras todos dormían. Manejó por la carretera que serpenteaba entre montañas. El motor ronroneaba suave. El volante respondía perfecto. No tenía destino. Solo quería manejar, sentir el viento, ver lugares nuevos. Pasó por pueblos que despertaban, por campos de maguey hasta el horizonte,
por miradores donde se detenía a contemplar valles pintados por dioses antiguos. En el asiento del copiloto llevaba la fotografía de Héctor junto al bocho. Hablaba con él mientras manejaba. Lo logramos, mi amor. Los 3 autos, los 2 hijos, el de metal que construiste y el de carne que criamos, ambos restaurados. Se detuvo en un mirador cerca de Real del Monte, sacó un termo con café y se sentó en el capó. Su teléfono vibró. Mensaje de Rocío. ¿Dónde estás? Daniel dice que desapareciste. Respondió. Manejando, viviendo, finalmente. Daniel escribió. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Regreso mañana. Guardó el teléfono y cerró los ojos, sintiendo el sol. 66 años. La mayoría pensaba en retirarse, en esperar. Ella acababa de empezar. Tenía 3 millones, un auto que amaba, un hijo que encontró su camino y un futuro completamente suyo. Miró el camino adelante, serpenteando entre montañas hacia lugares desconocidos. ¿A dónde vamos hoy, Héctor?, preguntó el viento. El viento no respondió, pero el bocho esperaba, listo para llevarla donde decidiera. Encendió el motor. El ronroneo la hizo sonreír. Puso primera y comenzó a manejar, sin mapa, sin plan, sin destino. Solo adelante, siempre adelante, hacia el amanecer que su esposo le había pintado en azul cielo. Y mientras Mineral de San Miguel quedaba atrás en el espejo retrovisor, Marta supo con certeza que Héctor no le había dejado 3 máquinas, le había dejado 3 maneras de entender el amor: el que se construye con paciencia, el que se repara con perdón y el que se vive con libertad. Y ella finalmente había aprendido las 3. El bocho azul cielo avanzaba por la carretera de montaña, pequeño pero decidido, llevando a una mujer que había pasado 66 años cuidando de otros y finalmente aprendió a cuidar de sí misma. El pueblo fantasma detrás, el horizonte adelante, y en medio el rugido suave de un motor que sonaba como promesa cumplida, como un amanecer que nunca termina de llegar, pero que siempre está ahí, esperando a quien se atreva a buscarlo. Queridos amigos, ¿qué les pareció nuestra historia? ¿Qué opinan del plan de Héctor y la transformación de Marta? Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Si la historia les gustó, regálenle un like, compartan con amigos que necesiten escucharla y no olviden suscribirse al canal. En la descripción encontrarán el playlist con todas nuestras historias. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.